No hace falta pasaporte, no se necesita una visa. Esto es un viaje con vos. El espacio radial sin fronteras, donde nadie es forastero y todos se sienten como en casa. Sábados de 16 a 19. Seis de la tarde, 30 minutos, estamos en contacto con la flamante presidenta de la Academia Nacional de Educación, me refiero a la doctora Paola Del Bosco. Ella es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Università degli Studi La Sapienza di Roma. Perfectamente pronunciado. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por este viaje. Vamos a viajar, vení. ¿Te puedo tutear? ¿Sí? Absolutamente, me parece bárbaro. Bueno, le cuento un poco más a la gente sobre tu persona, Paola. Naciste en Italia, pero echaste raíces familiares y profesionales en Argentina. Tenés una familia grande, tu esposo también es docente, tus hijos también son docentes, 9 hijos. 9 hijos, de los cuales 7 docentes. Claro. Te he escuchado decir que tenés una suerte de tribu familiar. Una tribu, sí, tal cual. Y de tribu de educadores, o sea que estás sumergida en las profundidades de la educación. Esperemos. Bueno, para nosotros es un placer charlar contigo. Igual. Me acompaña Jorgelina Garrote, que también es profe en letras. Sí. ¿Qué tal, Jorgelina? Qué gusto. Ustedes también, entonces, los dos son docentes, son con quien hablo. Yo quería decir que la tarea de educar a la siguiente generación en realidad es una tarea de los padres, por supuesto, de la escuela, pero también de los otros adultos. Todos los adultos tenemos una responsabilidad hacia la gente que va creciendo. Así que no me asombra demasiado cuando digo hay mucha gente metida en educación. En realidad, las personas adultas de buena voluntad se hacen cargo de la gente joven, le dan los datos imprescindibles para una vida de adulto buena, los advierte sobre lo que es peligroso y también indican lo que como generación anterior no hemos hecho bien, cosa que hay que completar. Y además los ayudan a enfrentar situaciones nuevas, porque también sucede que una generación, una o dos, después que yo ya soy abuela, así que son 2 generaciones, por ahí se encuentran con situaciones que no estaban previstas. Le doy rápidamente un ejemplo. Uh-huh. El tema de las redes sociales, que han trasladado el eventual bullying, es decir, todas las formas de agresividad que puede haber en un grupo, más allá del aula, y por lo tanto un chico no solamente lo amedrentan o no sé cómo decir, lo atacan en el periodo que están en la escuela, sino que cuando se va sigue, porque las redes sociales lo siguen a él o a ella, ¿no? Entonces quiero decir que seamos adultos educadores, gente adulta de bien que se hace cargo de la gente joven que crece. Sí, me parece que es una tarea común. Por supuesto que está después la profesionalizada, ¿no? Que sería aquellos que se dedican profesionalmente a la educación. Una introducción muy larga. No, al contrario. Es lo que buscamos porque queremos escucharte, queremos aprender de tu experiencia y compartir también la nuestra. Creo que la frase, buscaba una frase mientras hablabas en internet, porque tiene que ver con esto de que para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Algo así era la frase, y no la había encontrado con precisión, creo haberla recordado más o menos. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Paola, como para ir rompiendo el hielo, es ¿qué cosas lees? ¿Cuáles son, digamos, tus libros favoritos, tus pedagogos favoritos? Sí, bajemos el tono, ¿no? Yo soy una gran lectora, sobre todo de literatura. Ahora, por ejemplo, estoy terminando Patria, que me la da una de mis hijas. Ajá. Me fanaticé bastante con Padura, sobre todo El hombre que amaba a los perros. Ajá. Tuve un periodo con Kundera. Es decir, en realidad me gusta explorar de la literatura vieja, la que amo, la de antes, Ajá. pero también de la contemporánea. Ahora no estoy tan contemporánea. Normalmente yo leo un par de libros por mes, Ajá. uno de literatura y otro de ensayos. Ajá. Algunos ensayos son duros y tardo más. Claro. En vez de leerlo en un mes, tardo un poco más. Pero sí, los libros son mi gran compañía y creo que siempre extraigo algo. Lo que me sucede con la edad es que se me van sumando los contenidos, así que si no tengo que escribir un artículo, digamos, más científico, las cosas
positivas o nuevas o inspiradoras que me dice un autor, después ya la incorporo a mi acervo y no sé quién la dijo. Claro. Eso, quizás no le dé satisfacción decir eso, pero todos los libros dejan algo, ¿no? Todas las lecturas y los estudios dejan algo. Y a mí ahora, como me dijiste una frase, pensé que la tenía que decir yo, y inmediatamente la neurona buscadora que tengo en la cabeza me hizo llegar a una frase. Es una frase de Hans Jonas, miembro de la Escuela de Frankfurt, amigo en su época de Hannah Arendt, un poquito más joven, que después se ofendió con ella mortalmente después de Eichmann en Jerusalén, de ese texto donde ella analiza el juicio a Eichmann, y bueno, le puso un subtítulo que a mucha gente le molestó, como que el subtítulo es La banalidad del mal. Pero dejando de lado esto, Hans Jonas, en uno de sus textos, donde habla del tema de la responsabilidad, dice que los adultos, mejor dicho, él dice el padre, pero yo esto lo puedo extender a los adultos, hacia el hijo tiene lo que se llama una responsabilidad no recíproca, y me pareció un hallazgo esta frase. Podríamos trasladarlo. Los adultos a cargo, las personas ya en edad adulta, respecto de la nueva generación, tenemos una responsabilidad no recíproca. No es la misma que ellos pueden tener hacia nosotros. Porque en cierto modo es la generación anterior que los llama a la vida. Si es así, se tiene que hacer cargo de su crecimiento para que acontezca con los mejores elementos, rodeado de los cuidados así más delicados para un buen crecimiento y para un ingreso a la vida adulta, digamos, con los mejores hábitos, contenidos y vivencias posibles, ¿no? Y esto me parece que también se traslada a la escuela, que debería continuar eso, ¿no? Esa idea de hacernos cargo con una responsabilidad no recíproca para que crezcan de la mejor manera. Sí, me vas hablando y me vienen a la cabeza también libros de pedagogía, filosofía y demás. O sea, lo primero que me vino a la cabeza es Philippe Mériès, por ejemplo, con Frankenstein Educador, ¿no? Vos hablabas de la responsabilidad de los adultos, y hay una frase de Mériès en Frankenstein Educador que dice que aquel que da vida y no acompaña, no educa, lo que genera es un monstruo. Ya me diste ganas de leerlo. Bueno, Frankenstein Educador. Porque el doctor Frankenstein le da vida a la criatura, pero no la educa, no le da amor. Bueno, está muy bueno eso, está muy bueno, porque yo creo que hay una especie de, no sé si decir, una falacia, ¿no? Algunos padres dicen, para justificarse, yo no quiero influir sobre mi hijo o sobre mi hija, porque viven en un mundo totalmente distinto al mío, que quizás lo que yo le transmitiría representarían para él o ella una traba en vez de ser una ayuda, ¿no? Claro. Pero bueno, qué sé yo, suena muy bien, suena como de persona que es responsable, que respetuoso. Sin embargo, no es así, porque es verdad que hay cosas nuevas, pero también hay algo que es de siempre. Hay algunas necesidades humanas que no varían con las épocas. Uno lee, por ejemplo, los líricos griegos de hace 2500 años y ve que sufren, aman, se sorprenden igual que nosotros, ¿no? Así que quiero decir que lo que puede transmitir la generación anterior a la siguiente, a pesar de los cambios, sigue teniendo validez, que son quizás estas, no sé cómo decir, hábitos o concretos o capacidad de convivencia, y sobre todo el amor y el respeto recíproco que sirven para cualquier época, ¿no? Así que el que se quiere escapar por el lado de una especie de respeto hacia la otra persona, en el sentido de una fuga o casi un abandono para que se haga cada uno cargo de sí mismo frente a la realidad, me parece que no cumple con esta famosa responsabilidad no recíproca. No. Así que es una cosa bien dicha, cómoda, y bueno, hay algunos padres jóvenes que se refugian en eso. La escuela, en cambio, no lo puede hacer, ¿no? No, la escuela. Yo creo que uno siempre educa por acción y por omisión. Esos padres que dicen yo no quiero intervenir, al correrse también están educando, están bajando una línea, una ideología. Sí. La educación está, aún por hay una influencia. Por ahí no la llamaría educación, diría que hay una influencia que es inevitable, una influencia en el otro, cuando no es consciente, entonces ni siquiera tenemos la certeza de hacia dónde queremos que impacte nuestro modo de ser en el otro, ¿no? Si yo no me lo propongo y me sale lo que me sale, puede ser que me salga algo que es tremendamente negativo. Así que iría a lo concreto y seguro, ¿no? Creo que hay algo que es importantísimo, y es que
las personas que educan tienen que estar atentas a la gente que educan, por empezar. En realidad antes pondría que tienen un cierto deber de protección, porque el mundo es duro, así que lo primero que se hace con los más tiernos es ponerlos en un ámbito de mayor protección frente al mundo, hasta tanto entiendan cuáles son los costados peligrosos. Por eso estoy pensando en educación inicial, no sé cómo decirlo, les previene frente a lo que podría ser peligroso, le da los primeros rudimentos de la vida intersubjetiva, de las relaciones con las personas, dentro de lo lúdico, que me parece maravilloso, ¿no? Me parece que no tiene desperdicio, porque lo seguimos necesitando todos, a cualquier edad. El aspecto lúdico de la realidad nos hace realmente bien, y creo que es una instancia de aprendizaje estupenda, que no tiene contra. Entonces, primera función, seguramente la protección. La segunda función, que me animo a decir así con énfasis, bueno, perdón, soy enfática en general por temperamento, es la atención, que la gente chica y joven tiene derecho a que nosotros estemos atentos a cada uno en lo que necesita, en lo que hace, en lo que le falta, y eso no siempre sucede. Creo que hay un mundo de gran distracción, ¿no? Claro. Por las urgencias, las pantallas, no sé cómo decir. Hay muchos costados que nos distraen de lo importante. Claro. Si querés sigo. Si no, es que yo te dejo hablar, me encanta, porque voy pensando cosas también que tienen que ver con un poco las lecturas que hacemos nosotros los profes de lengua. Hay un libro hermoso de Michel Petit que se llama Leer el Mundo, y ahí se habla de los mediadores, que ese es el rol también del maestro, del educador en general, presentarle al joven, al niño, el mundo, mostrarle cómo es el mundo, cómo funciona, y también mostrarle esos espacios en blanco donde él también, más allá de lo que ya está escrito por generación. Me encantó. Todos los libros que me estás mencionando, después me lo mandás por favor, en el chat, gracias, por porque favor. No tengo tiempo de anotarlo. Pero no tengas problema. Sí, me parece muy buena, coincido plenamente con esta idea, también con lo del espacio en blanco, porque puede ser que haya habido periodos o situaciones en donde los adultos a cargo les enseñaban todo lo que sabían sobre el mundo para que cada persona nueva no tuviera que empezar todo el camino de vuelta, y que conservar los conocimientos fuera más importante que explorar nuevos, porque en realidad había, digamos, poco para transmitir. Lo que se transmitía tenía un cierto cerrojo, entonces había una cultura tribal que había que resguardar de cualquier modificación, porque la modificación podía significar introducir de nuevo riesgos, ¿no? Bueno, esto lo dicen los antropólogos, no lo inventé yo. Pero vivimos en una época mucho más abierta, con contacto con otras culturas, y ahí, primero que descubrimos que las cosas se pueden hacer de muchas maneras distintas, también podemos compararlas, algunas son mejores que otras. Estoy pensando en comida. Es verdad que la comida que a la que está acostumbrado le gusta más, por ejemplo, a mí me gusta la comida italiana, pero me gusta el asado también, que en Italia sería de lujo, de precio prohibitivo, ¿no? Bueno, entonces lo propio uno lo prefiere, pero también, sobre todo cuando es joven, le gusta explorar, así que la educación de hoy es más abierta, no solamente conserva lo que la humanidad cosechó hasta ahora, sino que se abre a nuevas posibilidades, lo cual es buenísimo. Y digo todo esto porque quería añadir lo siguiente. Los adultos educadores aprenden también, no es que se lo saben todo, sino que en el camino de educar también es un camino de aprendizaje interesante. Por ejemplo, de mi salud, cuando yo di clase en el secundario durante 12 años, en un colegio italiano, pero acá en la Argentina. Y yo aprendí un montón. Yo escribí un libro sobre educación y puedo asegurar que el 90% de las ideas y de las anécdotas se la debo a mis queridos alumnos y alumnas de Cristóforo Colombo, que son los chicos en la edad secundaria son espontáneos, frescos, no sé cómo decir, no se amolda tan fácil, pero también es bueno. Y bueno, yo aprendí con ellos un montón de cosas. Lo digo sinceramente, inclusive cierta ironía y cierto deseo de ellos de transmitirnos su mundo, cuando inventaron que le hacían entrevistas a los docentes para saber qué sabían, por ejemplo, de los grupos musicales que ellos escuchaban. Y la verdad sabíamos muy poco, ¿no? Entonces, así como ellos quedaban mudos cuando yo les preguntaba temas de historia de la filosofía que no sabían, yo quedaba muda cuando me preguntaba quién era el violero de los Rolling Stones y ese tipo de cosas. No tenía idea que era un violero. Claro.
Paola, la pregunta que quiero hacerte, yendo un poco a tu rol, como nuevo rol, ¿no? Como presidenta de la Academia Nacional de Educación, ¿cuál es la función de una Academia de Educación? Bueno, muy buena pregunta, perdón por decir tantas palabras en vez de ir a esto central. No. La Academia de Educación es una institución que ha sido fundada hace 38 años, justamente en abril del 84, tiene 40 sitiales, todo con nombre de prestigiosos pedagogos o educadores, y su función es, como dice el estatuto, pensar y repensar la educación, eso es lo central, así que es un lugar, no tenemos mucho poder, pero es un lugar con un espacio de escucha para los expertos y también de una, no sé cómo decir, de algún tipo de declaración de parte de lo que compone la academia frente a algún acontecimiento, alguna situación concreta. Por ejemplo, la primera declaración desde que yo estoy como presidente ha sido sobre ese folleto de la Municipalidad de Morón que invitaba a un consumo, digamos, no tan dañino de... Probá poquito, probá algo. A poquito, fíjate con qué dice tu cuerpo. Cuando existe una ley que va exactamente en el sentido contrario, porque habla de prevención y tiene un anexo que implicaría el trabajo hecho desde el nivel inicial, primaria y secundaria, justamente de prevención de consumo de drogas. Así que este folleto, entre otras cosas, va absolutamente en contra de la ley, digamos, difunde algo que es ilegal. Eso ha sido una de nuestras presentaciones, la primera. Claro. Pero no será la última. Claro, y bueno, y ahora que te toca asumir este rol de presidenta, junto con tu equipo, te iba a preguntar eso, ¿no? Si bien no te pido un listado completo, pero dentro de las prioridades que te has planteado, los objetivos, ¿cuáles son los principales? Sí. A ver, nosotros venimos de 2 años de reuniones solamente virtuales. El presidente anterior ha sido Guillermo Jaime Echeverri, que hubiera completó su segundo periodo, 4 años. Pero el segundo periodo de 2 años fue el periodo que coincidió con la pandemia, así que no nos hemos reunido personalmente. Hemos tenido una primera reunión el 7 de marzo de este año. Esa ha sido la primera presencial, que fue la de las elecciones de la nueva comisión directiva. Y lo que yo me propuse, la siguiente reunión, ya digamos con la nueva comisión directiva, fue reactivar una actividad que era muy interesante, que eran grupos de reflexión nuestros y con expertos, digamos, externos a la academia, sobre temas actuales de la educación. Y bueno, justamente el lunes voy a tener una reunión con quienes se quieren anotar y propongo ya una lista de temas, es decir, hay una lista de temas, vamos a añadir otros y vamos a ver cómo se activa. Y la idea es que los académicos con gente que ellos consideren idónea para el tema que han elegido se reúnan y después el resultado tendría que ser un texto que probablemente publicaremos online con los resultados del estudio, que podría ser de más de un año, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que me parece interesante es que si se declarara la educación como actividad esencial, ¿qué mejoraría? Si eso podría ser un camino de mejora, ¿no? Porque yo bajé de internet un listado de 30 actividades esenciales referidas a la seguridad, salud, claro, alimentación, pero claro, no figura la educación. Claro. Sin embargo, me parece que es esencial, yo entiendo que es esencial, no entiendo desde el punto de vista legal, y es eso lo que vamos a estudiar, qué le haría falta, qué cosa negativa podría acarrear, no sé. Claro. Eso podría ser uno de los temas. Y los otros son temas comparativos, y va a haber alguien que se va a ocupar de la estadística de la educación. Hay ya muchos números, pero bueno, algunos académicos, por ejemplo, Arito Guadagni es un especialista en el tema de estadística aplicada a la educación, y él con otra gente, también expertos, nos va a proveer, digamos, de estadísticas al día, ¿no? Claro, claro. Apunto al título de tu libro, Paola del Bosco, que es Educar en la posmodernidad. Sí. Algo ya has anticipado en lo que venimos charlando, pero ¿cuál sería, digamos, la cuestión fundamental a tener en cuenta para educar en la posmodernidad? Más teniendo en cuenta el plus de la pandemia que nos metió un cachetazo de realidad fuerte. Sí. Yo justifico el título
que es, me lo han requerido, que tratara en concreto el tema de la posmodernidad. Yo durante muchos años, casi 40, me dediqué a enseñar en la UCA historia de la filosofía contemporánea. Así que el segundo capítulo del libro es una especie de síntesis de 6 autores, 4 de los cuales son posmodernos, otros son posmodernos pero de una línea completamente diferente, que marcan un poco el ámbito de no sé cómo decir, de principios o de falta de principios, de referencias, ¿no? Ese capítulo le interesa más a la gente de filosofía, me parece. Pero bueno, a mí me servía como base. Y si querés, el punto central del libro es estas funciones que empecé a decir, es decir, te la repito así medio rápido, que son protección, que la pongo entre paréntesis porque se protege hasta que la persona puede, no se sigue protegiendo porque si no lo deja crecer. Pero hay casos en el aula donde tenés que proteger. Después, atención, que es el derecho que tiene cada alumno a existir frente a la persona, al docente. Tiene derecho a existir, es decir, que lo tome en cuenta, no que forme parte del grupo, sino en algún momento tiene que haber una relación personal intensa y que el chico o la chica que sepan que vos te referís a él, a ella. Con nombre y apellido. Después viene una tercera función que es mi preferida, que se llama reconocimiento, está sacada de una idea de Martin Buber, médico y creo que psiquiatra también, porque él se refiere a la atención psiquiátrica, y filósofo, el filósofo del yo-tú, que él dice que si el terapeuta no ve en vos un aspecto sano, si no se apoya en la parte sana, no te puede ayudar a salir del embrollo, ¿no? Y bueno, aplicado a la educación, se lo copié a una pedagoga norteamericana, significa la tarea delicada y aguda del educador, docente, varón, mujer, lo que sea, de visualizar en cada persona que tiene enfrente en crecimiento su talento, lo que sabe hacer bien. Porque los chicos no lo saben. Son los adultos que lo descubren si se dedican a eso y eso es llegar a hacerlo. Entonces el reconocimiento es fundamental porque uno crece pisando fuerte en lo que le sale bien, en lo que es bueno para hacer, que puede ser intelectual, físico, interpersonal. Es decir, ahí podríamos mencionar las famosas inteligencias múltiples de Gardner, porque los talentos tienen que ver con eso, ¿no? Hay gente que yo me acuerdo que tenía un alumno que era muy inquieto. Yo no tendría que criticarlo porque yo también soy inquieta. Pero era un tormento tenerla. Y un día me puso de prepotencia un auricular y me dijo, escuche esto, pero con exasperación. Yo primero le hice un gesto como protege. Después escuché una música tan maravillosa y lo miré él con la mirada sonriente que me dijo, ¿vio? Como diciendo que él me había prometido que me iba a transformar la vida. Y era verdad. No tengo idea qué me hizo escuchar, pero era una cosa extraordinaria. Entonces él se sintió reconocido en esa capacidad de introducirme a un mundo armónico, ¿no? Y las últimas 2 funciones típicas, la corrección y el estímulo. Y la corrección me gusta ilustrarla con la idea del que enseña a andar en bicicleta, que rige con el otro su manubrio para que no se caiga, hasta que tome el equilibrio, ¿no? Y entonces puede solo. Pero la corrección sin estímulo bloquea. Así que la manera de corregir tiene que relanzar a la persona que vuelva a probar, que lo pruebe mejor, que se vea en la mejor versión. Bárbaro. Paula, me estaba acordando de la famosa palabra griega arete, esa cualidad individual que nos lleva a la excelencia, ¿no? Que uno tiende a la excelencia a partir del conocimiento o el autoconocimiento, y a esa edad los chicos, por ejemplo los adolescentes, están en esa búsqueda de quiénes son y cuáles son sus cualidades. Uno cree que no. Tenemos de los adolescentes una versión distinta, que quiero decir, convive con la otra, como si fuera superficial, dedicado solamente a, a seguir su grupo, a dejarse influenciar. Pero también existe esta búsqueda de lo perfecto, ¿no? Arete significa virtud y la palabra tiene la misma raíz que de Aristós, que significa el mejor, lo mejor, ¿no? Aristón sería lo mejor. Así que, en el fondo, arete significa elegir lo mejor, no cualquier cosa, no el mal menor, sino lo bueno y lo mejor, lo excelente. Y eso, créanme, que tiene prensa con los chicos. Tiene prensa. No es verdad que no son sensibles.
quizás es difícil buscar el momento oportuno en el cual se abren a eso, ¿no? Porque es verdad que hay un efecto grupo y la habilidad de los educadores es, no sé cómo decir, proporcionar un clima adecuado para poder hablar de las cosas que realmente son importantes. Yo en mi libro cuento una anécdota de un episodio que presencié en el aula, chicos ya del último año del liceo, ni vieron que yo entraba, no me saludaron, pero estaban hablando de algo tan importante que yo no los interrumpí. Uno decía, yo voy a ir al África, yo voy a estudiar medicina y voy a ir a ayudar, porque si no, mi vida será un fracaso. Yo tengo que hacer que haya menos sufrimiento en el mundo. Entonces otro dijo, ¿y que vas a llevar a tu mujer ahí, a tus hijos? Y entonces este contestó, si es mi mujer, ella va a compartir conmigo ese sueño. ¿Qué tal? Pareció sagrado lo que estaban hablando, claro, porque era proyectarse con generosidad y grandeza, ¿no? Sí, y bueno, sí, y uno necesita eso. Totalmente, totalmente. Doctora Paola del Bosco, flamante presidenta de la Academia Nacional de Educación, gracias por este tiempo compartido. Te mandamos un abrazo gigante desde Santa Fe, desde la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, muchas gracias a ustedes, Martín, Jorgelina, me encantó viajar con ustedes. Gracias, que se repita, que se repita. Hasta pronto. Hasta pronto.